Les pido a los que están conectados, a Néstor y a Florencia, si pueden habilitar la cámara y el sonido. Hola. Te aprovecho y te pregunto, ¿tuviste en la clase anterior? Porque me llama la atención que no haya gente conectada. Sí, en la clase anterior éramos 5, me parece. 6 con el profesor. Ah, bueno. Está bien, es una cursada con poca gente entonces. Sí, somos poquitos, pues somos del plan nuevo, entonces a esta Sí. altura somos muy poquitos. Bueno, a ver si Néstor Rota puede prender la cámara. Si no, bueno, si no hay más presentes, si querés esperamos 5 minutitos más y... Dale, ahora si querés le hablo de una compañera que cursa con nosotros y le pregunto si se va a conectar. Bueno. Sí, porque si no directamente, quizás si vos tenés alguna duda, lo resolvemos con alguna consulta y no damos una clase. Dale, ahora le pregunto. Yo, profe, tenía una duda, pero es la unidad, o sea, de unidades muy viejas, digamos. Pasa que me había quedado colgada y después como que no encontré oportunidad para preguntar. A ver. Espérame que la tengo anotada. Yo dudaba si me había conectado bien, porque nunca me había conectado a una clase, porque en la del otro plan son muchos los... Claro, pasa que como somos muy pocos los que estamos a esta altura y nos cambiamos de plan, digamos. Después capaz que va a haber habiendo más gente, pero ahora somos re poquitos. Pero vos dijiste que te cambiaste de plan. Claro, yo en realidad entré en la facultad en 2016. Entonces hice 2 años con el plan viejo y en 2018 me cambié al plan nuevo, digamos. Pero eso se podía optar, el plan que quería Claro, seguir. claro, si vos ya habías empezado con el plan viejo, podías, si querés, pasarte al nuevo. Había un par de materias que se te homologaban completamente, había otras que eran una homologación parcial, tenías que rendir, por ejemplo, no sé, tributario, era economía y tributario. Yo tuve que rendir un examen de tributario, digamos. Buenas, Y ¿me se te escucha? envían, sí, Sí, Néstor. Perdón, la cámara no estoy, a ver, ahí sigo intentando, perdón. ahí encontré la pregunta, es media boluda, pero porque la ley, viste, habla de la inapelabilidad de Sí. las resoluciones. Sí. Entonces, mi duda era el resto de los recursos, o sea, si se podían plantear normalmente o también estaba medio limitado a ciertas resoluciones, ponerle una revocatoria, una aclaratoria, algo así. Sí, mira, hay una norma que te lo resuelve, que es el artículo 278. Ese artículo lo que dice es que en cuanto no esté una cuestión resuelta por la ley concursal, se aplica, de procedimiento estamos hablando, se aplica la solución prevista en el Código de Procedimiento Local. En el caso de la ley concursal no prevé que se pueda plantear una revocatoria o una aclaratoria, con lo cual debemos ir a la aplicación del Código de Procedimiento Local por el 278. Entonces uno debe entender que la verificación sí está prevista y está limitada, pero como lo otro no está previsto, entonces vamos al Código de Procedimiento Local, que lo prevé y que lo permite, pero el artículo 278 de la ley concursal dice
que se aplica lo local siempre y cuando no afecte la celeridad y economía del trámite. Entonces, en principio habría que interpretar si la reposición, la revocatoria y la aclaratoria afectan la economía y celeridad del trámite. Ningún juez te va a desestimar una revocatoria o una aclaratoria porque eso claramente no afectaría entonces la celeridad del trámite. En la práctica, aclaratoria, revocatoria, se te admite, bueno, con la apelación ya es más restringido. Ahí, si no está expresamente prevista la apelabilidad, no, en principio. Bueno. Pero No siempre era eso, ¿no? ten en cuenta eso, ten en cuenta que en todas cuestiones de procedimiento que no estén previstos en la ley concursal, se aplica el Código de Procedimiento, Okay. siempre y cuando se interprete de que no se afecta la celeridad y economía del trámite. Buenísimo. Listo, no sé si pudiste prender la cámara. No estaría pudiendo, doctor, porque estoy instalando en la compu escritorio y... Porque para la asistencia... Sí, sí. Sí, ya sé cómo requieren... es. Sí, siempre la aprendo. Bien. Si te parece, te esperamos 2 minutitos y empezamos con algún repasito que podamos hacer. Adelante, yo escucho, ¿eh? Bueno, no sé, si les parece, hacemos un repaso como somos dos. Hacemos un repaso muy rápido, así, bueno, no nos extendemos demasiado porque no... Simplemente mi idea y lo que tenemos previsto es repasar los puntos 2 a 5 de la bolilla 8, que en definitiva es todo lo que sería lo relacionado con el periodo de verificación, ¿no? Verificaciones foráneas, verificaciones tardías y lo que la cátedra denomina verificaciones atenuadas. ¿Ustedes ya han visto algo de esto? De verificación ya, por lo que vi el material, por lo menos se lo han dado. Sí, vimos, digamos, la verificación, no me sale el nombre como normal, digamos. ¿Ordinaria? Ordinaria, eso. Temporal, eso. Esa parte Tempestiva. vimos. Es tempestiva, esta no me salía. Bien. Solo esa. Solo esa. Y después vimos como por arriba, capaz se nombraron algunas cuestiones de los incidentes y todo eso, pero después nada más. Hoy Creo que subieron los nuevos videos, los subieron hoy. El plan Claro, nuevo. porque yo entré hoy a la mañana y todavía no lo habían subido, por eso me llamó la atención que hagamos una clase de repaso Sí. de cuestiones que no vieron. Pero bueno, vamos a hacerlo, capaz que lo que yo le diga hoy, capaz que ayuda después a la lectura del material. Así que bueno, haciendo un repasito rápido de lo que ya han visto, entonces ustedes saben que todo comienza con la presentación concursal, que es el pedido de concurso del deudor. Recuerden los sujetos concursables, el tema de la competencia, y recuerden que es importante que el deudor tiene que reunir un presupuesto objetivo, que es el estado de cesación de pagos. Una vez que se reúnen esas condiciones, bueno, entonces el concursado puede decidir presentar esta demanda de concurso. Es una demanda común que se presentaría ante receptoría como cualquier otra demanda, con la particularidad de que acá entran a jugar no solo el interés del acreedor y el deudor, sino que entran en juego múltiples intereses. Acá en el concurso van a intervenir o tendrían que intervenir todos los acreedores que tenga el deudor, y va a provocar este proceso no solo efectos procesales, sino variados efectos sustanciales, tanto en la persona del concursado como en el patrimonio del concursado. Ahora bien, presentada la demanda de concurso, el juez... ¿Me ibas a decir algo, Florencia? No. Presentada la demanda de concurso, si quieren habiliten los micrófonos porque al ser dos no va a haber inconveniente. El juez entonces tiene un plazo muy chiquito para abrir o para expedirse en realidad sobre esa presentación concursal, con la particularidad de que el concursado podía pedir una ampliación del plazo para cumplir algún requisito faltante, ¿no? Eso lo tiene en el artículo 11. Entonces, el juez, si decide abrir el concurso, si considera que están reunidos los presupuestos para abrir el concurso, saca esta sentencia, dicta esta sentencia que ordena todo el procedimiento. Ahí va a fijar las fechas en que se va a hacer la desinsaculación o sorteo del síndico.
va a fijar la fecha hasta la cual los acreedores pueden hacer valer sus derechos ante el síndico, la fecha hasta la cual pueden insinuarse temporáneamente ante la sindicatura, va a fijar las fechas en las que el síndico tiene que presentar el informe individual, el informe general, es decir, ya ordena todo el procedimiento. Además del procedimiento, la sentencia de apertura concursal contiene cuestiones de fondo, bueno, etcétera. Eso ahora excede de la clase. A lo que es importante es que en esa sentencia que ordena el procedimiento, el juez va a ordenar la desinsaculación de un síndico. Estudien bien el tema de este funcionario del síndico, cómo se desinsacula, qué funciones tiene y demás. Pero bueno, una vez que este síndico se lo notifica para que venga a aceptar el cargo, y acepta el cargo, bueno, el síndico va a denunciar los días y horario de atención, va a denunciar el domicilio de su estudio contable para que los acreedores concurran. Y una vez que tenemos todos esos datos, ahí tenemos imagen de Néstor Joaquín. Perfecto, bueno, entonces una vez que tenemos todos esos datos del síndico, estamos en condiciones de hacer las publicaciones edictales que están previstas en los artículos 27 y 28, o de enviar la carta de acreedores del artículo 29. ¿Tá? Estos artículos 27 y 28 regulan, prevén el contenido que tienen que tener los edictos, dónde se publican los edictos, los días de publicación, y la carta de acreedores es esa comunicación que se hace de la apertura del concurso y de los datos del síndico a los acreedores conocidos, a los que haya denunciado el deudor. Si conocemos a alguno, directamente le enviamos una comunicación, no dejamos que se notifiquen solamente por edicto. Bien, entonces, a través de los edictos o de las cartas de acreedores, lo que hacemos es poner en conocimiento de la apertura del concurso y del síndico designado y su domicilio para que los acreedores entonces vayan a insinuarse ante la sindicatura. ¿Qué acreedores van a ir a insinuarse? Bueno, los acreedores de causa o título anterior a la presentación concursal. A la presentación, no a la apertura. Con esos acreedores son los que vamos a discutir en el trámite de concurso preventivo. Bien, una vez que se publican los edictos, ya todos estos posibles acreedores van a concurrir ante el domicilio de la sindicatura, en los horarios que fijó la sindicatura. ¿Y qué van a acompañar? Bueno, van a acompañar la documentación respaldatoria de sus pretensos créditos y van a denunciar, indicar la causa y el privilegio. ¿Tá? Es un escritito sin formalidades, puede ser hecho con patrocinio letrado o no. En definitiva, es como una pequeña presentación que se hace ante la sindicatura, con la particularidad de que en la etapa de verificación temporánea no hay apertura a prueba, con lo cual el juez va a resolver en base a lo que yo le acompañe en esa oportunidad. ¿Está? Con lo cual, hay créditos que quizás yo no voy a poder hacer valer en esa instancia. Por ejemplo, si yo soy acreedor de, no sé, de una acción de daño y perjuicio, por ejemplo, a mí el concursado me atropelló. Bueno, yo, ¿cómo hago para en la etapa de verificación temporánea llevar todos los elementos como para que el juez me admita mi crédito? Si seguramente va a haber que producir prueba de testigo, quizás pericial para ver la incapacidad, etc. Entonces, lo importante que sepan es que no todos los créditos van a poder ser o hechos valer en la etapa de verificación temporánea. En general, se presentan todos los que le permitiría al juez resolver con lo que yo le llevo en esa oportunidad. ¿Está? Bien. El síndico va a recibir esos pedidos verificatorios, tengan en cuenta lo del arancel, que ya lo han visto seguramente, las formalidades del pedido verificatorio. Entonces el síndico da una constancia, devuelve una constancia que le acredita al insinuante la recepción del pedido verificatorio, y vencido el periodo verificatorio, se abre un periodo de observación o impugnación. ¿Qué es este periodo? Y vamos a hacer un parate acá. De lo que hemos mencionado ahora, que es de la etapa de verificación ante el síndico o de insinuación ante el síndico, ¿hay alguna duda
¿O podemos continuar con... No, yo lo único, a nosotros nos dieron un trabajo práctico que tenemos que redactar justamente la presentación, digamos, ante el síndico del crédito. Entonces, en el escrito, ¿qué pongo? Los datos del acreedor, digamos, y explico un poco cómo se causó, o tiene que ser medio breve. No sé cómo redactarlo, digamos. No, lo que más puedas explicar, mejor. Cuanto más pongas, mejor, porque lo que vos pensás en la situación del juez. El juez va a resolver en base a lo que vos le presentes y no va a poder producir prueba. Va a tener en cuenta lo tuyo, lo que diga el síndico y si hay alguna observación, la observación. Con lo cual, es importante que estén tus datos, o sea, los datos del insinuante, bien definidos, la causa, el origen de tu crédito, justificar que es una causa preconcursal, si tiene algún privilegio o no, no te olvides, Bien. consignar lo del arancel, aclarar el tema del arancel, y acompañar los títulos justificativos del crédito. En el Bien. escritito detallar lo que vos estás acompañando como justificativo del crédito. En tu caso, ¿qué crédito habías elegido o pensabas elegir? No, la verdad que no lo leí bien. No me acuerdo si nos daban Bueno, el crédito o lo teníamos que, digamos, inventar nosotros. bueno, si lo tenés que inventar, Por fíjate que... alquileres. Bueno, Alquiler de un locales. bien, bueno, entonces ahí lo que vas a... Contrato de locación podría ser el contrato. Y los meses sin pagos, no sé cómo. Sí, con el contrato de locación ya estaría, quizás si no sé, tenés algún recibo de algún periodo que te hayan pagado, El último recibo, sí. el Claro. último recibo habría que acompañarlo, como para... Eso también reforzaría la veracidad del contrato, ¿no? Si tengo un recibo, Claro. complemento. Doctor, tengo una consulta. Sí. Se debe presentar el original y copias, ¿no? Para que el síndico coteje. Sí, en realidad se acompaña el original y 2 copias. Una copia Sí. te la devuelve a vos sellada, y el síndico se queda con una copia. O sea, el síndico se va a quedar con un original y una copia. ¿Por qué? Porque en su momento va a acompañar al expediente el original y una copia para el legajo de acreedores. Perdón, el legajo Sí. del artículo 279, que es un juego de copias. ¿Tá? Sí. Entonces, original y 2 copias. Así que bueno, entonces ya vimos o tenemos una idea de lo que es una insinuación, un pedido verificatorio ante el síndico. El plazo para que se presente ante el síndico, la ley dice en el artículo 14 que va a ser de 15 a 20 días desde que el juez estime que vence la publicación edictal. ¿Ah? Entonces, plazo para verificar temporalmente, 15 o 20 días lo va a fijar el juez desde que estime que va a vencer la publicación edictal. Bien, vencido el periodo de observación de créditos, se abre, como dije, este periodo de impugnación u observaciones. ¿Esto para qué es? Bueno, para que tanto el concursado como los otros acreedores, o cualquier acreedor que se haya insinuado, puedan de alguna manera cuestionar las otras insinuaciones que se hayan realizado. ¿Para qué se les ocurre que van a poder, o para qué se les ocurre que el legislador previó este periodo de observación de crédito? Bueno, el deudor obviamente para bajar su deuda, su pasivo, y los otros acreedores ¿para qué? Bueno, porque cuanto menos acreedores haya, Más plata más... Exacto, para la Tiene que ver con plata el es una control sola. recíproco, ¿no? Exacto, ese contralor recíproco está justamente para eso, para que los acreedores a su vez puedan controlar de que no haya acreedores ilegítimos que le disminuyan la garantía en el cobro. Es muy común en la práctica, o sea, a ver, pensemos. Ustedes saben cómo continúa el concurso, por lo menos a grandes rasgos, de que hay un periodo de negociación, ¿no? Y Sí. de Sí. que el concursado le hace una propuesta de acuerdo y que debe reunir ciertas mayorías. Si se aprueban esas mayorías, bueno, el concursado va a pagar conforme lo que ofreció. Entonces, si ustedes fueran concursados, ¿qué harían? ¿O qué tratarían de hacer?
Bueno, si yo pienso de que en algún momento se va a votar y yo quiero tener acreedores que me voten a favor, lo que voy a hacer es tratar de alguna manera, Sacar, tener sacar los que no me convienen, digamos. sacar a lo que no me conviene y poner algunos que me convengan. Por ejemplo, en la práctica es muy común que te vengan con créditos armados, truchos. ¿Por qué? Porque en la etapa de negociación, esas personas, un amigo del concursado, un familiar, lo que sea, va a votar a favor de la propuesta que haga el concursado. En una posible etapa de quiebra, bueno, se va a cobrar del producido, con lo cual si es un amigo, seguramente me convenga que cobre el amigo. Entonces, es normal, aunque no corresponde. El tema, doctor, es que no se puede observar en esos casos por exageración fraudulenta del pasivo, ¿no es algo así? Sí. Hay unas posibilidades en la etapa de la... Pero en la cuando se práctica entra no se dan. ¿Cómo? En la práctica eso no es poco común. Mira, la verdad que es poco común que se vean estas impugnaciones a las que hace referencia, que sería una impugnación posterior, que es a la resolución de exigencia de acuerdo, o la nulidad del acuerdo. Es poco común. Lo que se ve mucho es que directamente se detectan, en esta oportunidad, en la etapa de verificación temporánea, se detectan ciertas insinuaciones que no son legítimas, entonces, bueno, el síndico quizás la pueda llegar a opinar que deben excluirse, quizás el juez lo advierte y lo excluye, quizás Sí. otros acreedores lo advierten y lo excluyen, porque por Y ejemplo, después son pasibles de incidente de revisión, ¿no? exacto, está la posibilidad de, si el juez lo admite, de ir por una vía de revisión. Claro. Por ejemplo, no sé, yo soy concursado, y yo le doy, pagaré a mis 10 amigos. Bueno, pagaré es un papelito que yo le pongo la fecha que yo quiero, el monto que yo quiero. Es un título encausado, no necesariamente tiene que constar la causa, con lo cual no tengo ni que explicar de dónde es. Entonces, bueno, yo puedo venir al concurso con un pagaré, sin firma certificada, sin nada. Bueno, ahí entramos, no sé si ustedes han visto DIFRI Translínea, estos fallitos. Sí, lo vimos a eso. Bueno, presten atención a eso. Pero bueno, hay un montón de circunstancias que se pueden dar en la etapa de verificación. Lo importante a los efectos de esta clase es que ustedes sepan de que, vencido el periodo de verificación, se abre un periodo de observación. ¿Para qué? Para que tanto el deudor como otros acreedores puedan tomar conocimiento de las insinuaciones que se hayan realizado y realizar los planteos que consideren menester realizar. ¿No? Yo dije que los legitimados activos era el concursado y los acreedores insinuados o insinuantes, que se hayan insinuado. Pero la ley también permite, en el artículo 34, que es lo que regula esto, que también puedan ir al estudio del síndico los trabajadores del concursado no acreedores. Con lo cual, la ley incorpora entonces esta posibilidad de que trabajadores, no acreedores, o sea, no se le debe nada, pero son trabajadores, puedan concurrir también ante el síndico a tomar conocimiento de las insinuaciones que se hayan hecho. Uno dice, ¿para qué? ¿Tienen legitimidad entonces para observar o no? En principio la ley, si uno lee el texto de la ley, no permitiría que estos trabajadores no acreedores puedan observar, aunque hay autores que entienden de que sí. Es una cuestión dudosa. Hay autores que dicen, ¿para qué la ley me va a permitir que este trabajador vaya a tomar conocimiento si no me da la posibilidad de decir nada? A mí me parece lo más razonable. Yo creo que en la práctica cualquier trabajador que quiera hacer una observación va a ser tenido en cuenta. Además, yo leí como que servía porque eran los trabajadores son los que pueden llegar a tener conocimiento de proveedores y de las deudas que puede llegar a tener la empresa, y que también es una forma de preservar el trabajo, la fuente de trabajo, digamos. Seguramente la suerte del concurso preventivo puede ser que
haga, o la suerte de su trabajo dependa de si es exitoso o no el concurso preventivo. Si se va a una quiebra, en principio, bueno, es muy probable que pierda su trabajo, con lo cual es lógico que pueda presentar este tipo de observaciones. Así que si bien la ley no lo prevé expresamente, solo prevé una posibilidad de que sean informados sobre las verificaciones. En la práctica, la mayoría de los autores entienden de que se estarían legitimados para también realizar observaciones. Así que bueno, estas observaciones, dije, se formulan ante el síndico. El juez las puede tener en cuenta o no, son planteos nada más de la parte. No es necesario representación letrada, no debe reunir los requisitos de una demanda, no hay sustanciación alguna. ¿Y qué hace el juez entonces una vez que se vence el periodo de observación? Va a acompañar en el plazo de 48 horas, de vencido el plazo para observar, va a acompañar todas las observaciones o impugnaciones que haya recibido al expediente. La ley dice que van a ser incorporadas al legajo de copias del artículo 279. Todo esto de las impugnaciones y observaciones lo tiene en el artículo 34. ¿No? ¿Qué efectos produce que haya una observación? Bueno, que ya no va a poder ser, o ese crédito no va a poder ser declarado verificado. ¿Por qué? ¿Qué han visto de verificado? ¿O qué tipos de... No sé si han visto las posibilidades que tiene el juez al momento de resolver. Admisible, verificado. Lo priva de la cosa juzgada, ¿no? Lo priva de los efectos de la cosa juzgada de la sentencia verificatoria. Exacto, porque si no hay ningún tipo de observación por parte de acreedores o del deudor, y tampoco por la sindicatura, y el juez lo reconoce el crédito insinuado conforme lo pidió el acreedor, ese crédito va a ser declarado verificado. Si hay una observación, ya no va a poder ser declarado verificado y va a tener que expedirse el juez en términos de admisibilidad o inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo que es admisible o inadmisible, me habilita la vía del incidente de revisión. Si yo digo que es verificado, ya hace cosa juzgada material y no va a poder ser revisado por revisión, salvo por la acción de dolo. Entonces va a ser cosa juzgada material, salvo dolo la declaración de verificación. Bien, bueno, después de esto igualmente lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, entonces, hasta acá hemos visto a grandes rasgos todo el trámite desde la apertura hasta lo que es la verificación temporánea ante el síndico, este periodo de impugnación y observaciones posterior, y vamos a continuar con lo que sería una línea de tiempo. Dijimos entonces, el vencimiento del periodo para impugnar marca la apertura del plazo de 48 horas para que el síndico acompañe entonces al expediente las observaciones. Pero el vencimiento del plazo para impugnar también da comienzo a otro plazo. Es el plazo para que el síndico emita el informe individual. Entonces, en una línea de tiempo, marquen como que una vez que finaliza el periodo para observar los créditos, bueno, marca el comienzo del plazo para que el síndico emita el informe individual. La ley dice que el síndico tiene 20 días para emitir ese informe individual. Entonces, una vez que tenemos todas las insinuaciones y tenemos todas las observaciones o vencido el plazo para hacer eso, comienza ese plazo para que el síndico haga confeccione y presente al juzgado ese informe individual. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de días hábiles judiciales, conforme las reglas del 273. ¿Está? Bien. Profe, perdón. ¿Cuánto era para que el síndico presente las observaciones? ¿48 horas? No. Claro, una vez vencido el periodo de observación o impugnación, dentro de 48 horas hábiles, el síndico las acompaña al expediente. Ah, buenísimo. 48 horas desde que vence el periodo para impugnar. Genial, gracias. Y el vencimiento del periodo para impugnar también marca el inicio del plazo para que el síndico emita o presente ese informe individual. 20 días hábiles judiciales. ¿Está?
Bueno, después fíjense el contenido del informe individual, en definitiva es simplemente un consejo, un dictamen, un consejo, una opinión que da el síndico, ese contador, sobre cada una de las insinuaciones que se haya realizado. ¿Tá? El síndico va a decir, considero que este crédito es legítimo, considero que con los elementos que me acompañó, este insinuante demuestra la causa, el monto y el privilegio de su acreencia, con lo cual aconsejo que este crédito se declare verificado o no, o aconseja que se declare inadmisible, o considera que se declare admisible en cierta medida. Por ejemplo, se insinuó por 100 y considera admisible por 50. ¿Está claro? Verificado es cuando considera que debe reconocerse tal cual como se pidió. Admisible o inadmisible es si hay alguna observación, algún cuestionamiento. ¿Está claro? Doctor, tengo una consulta. Sí. Porque algunos autores hablan, además de verificado, admisible e inadmisible, de no verificado. ¿A qué? No llego a entender bien. Yo tampoco. En realidad es una interpretación que hace la cátedra. Se habla de no verificado en el concurso en el libro de Garabuz, el concurso como proceso, hace alusión a que existiría una posibilidad de declarar no verificado en esta etapa. En la práctica esto no existe. Es verificado o admisible o inadmisible. Garabuz dice que no verificado sería un supuesto donde falta algún requisito sustancial para que se verifique. Es decir, son supuestos donde se considera que ese insinuante ni se presentó. Por ejemplo, cuando no se paga el arancel verificatorio. Para Garabuz dice, es como si no se hubiera presentado, con lo cual no es que te estoy rechazando la verificación, estoy diciendo acá ni te podés presentar en estas condiciones, con lo cual vos tendrías quizás la vía de verificación tardía. O sea, son supuestos donde directamente ni nos ponemos a tratar el fondo, donde ni ingresamos a la verificación. ¿Está? Algunos hablan de que otro supuesto sería un supuesto de falta de legitimación. Por ejemplo, yo estoy pidiendo un crédito de otra persona. Bueno, es una cuestión sustancial que hace que yo no me expida ni siquiera sobre el fondo de... Ya entramos en un terreno raro, ya le digo, en la práctica, y a mi modo de ver, en mi opinión, corresponde declarar verificado, admisible o inadmisible. En cualquiera de esos supuestos que hemos dicho, cuestiones de legitimación o arancel verificatorio, corresponde declarar la inadmisibilidad, a mi modo de ver. ¿Tá? Pero bueno, dejamos a salvo esa opinión que en la práctica no se ve. Bien, entonces, volvemos entonces al informe individual que presenta el síndico, 20 días, es ese consejo sobre cada una de las verificaciones, vean un poquito las cuestiones formales, tengan en cuenta de que ese consejo del síndico no es vinculante, el juez se puede apartar si lo considera adecuado, y tengan en cuenta de que para emitir ese informe individual, el síndico debe realizar investigaciones que están previstas en el artículo 33. No es nada más que el síndico se va a expedir con los papeles que le llevó el insinuante, sino que el síndico debe ir al domicilio del concursado o a la empresa a hacer cotejo de documentación, de documentación contable, de libros contables, etc. Debe hacer todas las investigaciones necesarias para poder emitir un dictamen fundado, ¿no? Así que 20 días de vencido el periodo para observar, el síndico debe presentar en el expediente ese informe individual previo, ese cotejo, esa información que debe intentar obtener. Bien, una vez que tenemos vencido ese informe individual, ¿qué pasa? Vencido, o presentado ese informe individual, ¿qué pasa? Díganme ustedes, ¿cómo sigue una línea de tiempo? Sentencia verificatoria de créditos. Bien, comienza el plazo para que el juez dicte esa sentencia verificatoria.
¿Qué plazo tiene entonces el juez, en principio? 10 días. No recuerdo si eran 10 días. Perfecto. 10 días, nuevamente hábiles judiciales. Hábiles. En la práctica se ve muy poco que los jueces dictan sentencias verificatorias en el plazo de 10 días, porque esta sentencia verificatoria tiene que ser una resolución fundada. Es una pequeña sentencia, pero hay que hacer una fundamentación sobre por qué admito, por qué rechazo. Con lo cual, si por ejemplo hay concursos importantes donde hay 100 acreedores, ustedes se imaginan que el juez en 10 días no puede hacer 100 sentencias, o por lo menos 100 pronunciamientos dentro de la misma sentencia, con lo cual, en muchos concursos este plazo de 10 días no se cumple. Adelanto nada más esto porque vamos a ver después qué efectos tiene el no cumplimiento de este plazo. Así que bueno, dentro del plazo de 10 días, el juez tendría que dictar esta sentencia verificatoria y se va a expedir, como dijimos, en términos de verificado, cuando no hay ningún tipo de cuestionamiento, o sea, no hay observaciones, el síndico aconseja que se admita o que se reconozca tal cual fue pedido, y el juez lo admite íntegramente. Ahí el juez dicta la sentencia en términos de verificado. Cuando hay algún tipo de cuestionamiento, tanto observaciones, cuestionamiento del síndico, o el juez no reconoce el 100% de lo que se pidió, ahí se va a expedir en términos de admisibilidad o inadmisibilidad si se rechaza, ¿no? Dejando a salvo esta posibilidad de que algún criterio entiende que podría haber un no verificado. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, que si se declara admisible o inadmisible, se puede revisar o cuestionar a través del incidente de revisión. ¿Está? Si declaro verificado, no se puede revisar por la vía de la revisión, hace cosa juzgada lo que resuelva el juez, cosa juzgada material, y solo va a poder ser cuestionado a través de la acción de dolo, ya no por revisión. Bien, entonces, si el examen le pregunta, ¿es apelable la resolución verificatoria? ¿Ustedes qué van a contestar? En principio no. No, pero es recurrible. No es apelable, pero es recurrible. ¿A través de qué recurso? De esto que estamos hablando, del incidente de revisión. ¿Está? Entonces, un medio impugnativo propio, digamos. exacto. Uno lo puede recurrir a través del incidente de revisión, pero no es apelable. Tengan en cuenta porque a veces se pregunta de manera confusa. Tengan en claro esto. No es apelable, pero sí puede ser recurrible, atacable a través del incidente de revisión de transmisión o la acción de dolo, para algunos supuestos muy específicos. Bien, entonces ya tenemos una sentencia del 36 dictada y tenemos créditos reconocidos como verificados, quizás otro como admisible y quizás algunos rechazados, declarados inadmisibles. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con esa sentencia. Bueno, dijimos que podía ser revisada lo admisible o inadmisible con el incidente de revisión. Esta vía del incidente de revisión está prevista en el artículo 37 y van a estar legitimados para interponerla el deudor que quiere cuestionar algún crédito que se haya admitido, o cualquiera de los acreedores, dice la ley en el 37. Habla de los interesados, cualquier interesado puede plantear este incidente de revisión. Al hablar de interesado, entonces, pensemos en el deudor y los acreedores. No está legitimado el síndico. El síndico no puede interponer un incidente de revisión. ¿Está? Se considera que el síndico no es interesado. ¿Me querías preguntar algo, Néstor? Sí, doctor. ¿El incidente de revisión puede ser como pretensión incluyente es cuando fue declarado inadmisible, o como excluyente cuando fue declarado admisible, puede ser? Exacto. ¿Y los El incidente de legitimados son los revisión, mismos? ¿cómo? No, en inadmisible el legitimado sería el acreedor que no se admite el crédito, ¿no?
Va a depender Claro. de si es admisible o no admisible, cuál va a ser el interesado. Si es inadmisible, el interesado, el legitimado va a ser el acreedor. Si es admisible, ¿quién puede ser legitimado? Si es admisible, El deudor y los demás Y los acreedores. acreedores. y también el propio acreedor. ¿Por qué? Porque si le dijo Claro. que era admisible es porque algo le tocó. No se lo reconoció íntegramente. Entonces, es probable que también ese acreedor esté interesado en que se reconozca, no sé, si reclamó 100 y el juez le reconoció 50 como admisible, ese acreedor estaría legitimado para iniciar el incidente de revisión por los 50 restantes. ¿Está? En definitiva, lo importante que sepan es que la legitimación del incidente de revisión es, la ley dice, de los interesados. Va a depender quién sea el interesado, de acuerdo a lo que se está intentando revisar, y es importante que sepan de que se considera que el síndico no. El síndico no es uno de los interesados, no tiene legitimación. Bien, ¿qué plazo tenemos para interponer ese incidente de revisión? La ley dice que ese incidente de revisión va a tener que ser interpuesto en un plazo de 20 días, como límite. Dentro del plazo de 20 días hábiles judiciales. Ahora bien, es importante que sepan un fallito que se llama Rafiki, es un plenario de la Cámara Nacional de Comercio del año 2006, que lo tienen en el material, donde este fallito, de alguna manera, nos brinda un criterio de cuándo comienza a contarse el periodo este de 20 días para iniciar el incidente de revisión. Porque la ley dice, el fallo este dice, si la sentencia verificatoria se dictó al 10º día, como marca la ley, o antes, recuerden que la ley decía que la sentencia verificatoria se dicta dentro del plazo de 10 días. Entonces, el fallo dice, si la sentencia verificatoria se dicta antes de los 10 días o a los 10 días, está cumpliendo el juez con lo que dijo la ley, con lo cual está bien que el plazo de 20 días comience a contarse a partir del dictado de la sentencia verificatoria. El juez cumplió con el plazo que dijo la ley, bueno, vamos a contar los 20 días desde el mismo día del dictado. O sea, el juez dicta la resolución, al día siguiente comienza a contarse ese plazo de 20 días. Ahora bien, si el juez tarda más de 10 días, y por ejemplo tarda un año para dictar la resolución verificatoria, este fallo dice, para no sorprender a los acreedores, vamos a contar el plazo de 20 días a partir de la notificación por Ministerio de Ley de la resolución del 36. Con esto lo que quieren hacer los jueces, ¿qué es? Decirle, los insinuantes o los que pretendan iniciar un incidente de revisión no tienen que ir todos los días al juzgado para ver si se dictó la sentencia verificatoria y a partir de ahí comenzar el plazo de este cómputo de 20 días, sino que alcanza con que vayan los días de nota. ¿Por qué? Porque si el juez la dicta un año después, yendo los días de nota, bueno, voy a tener el plazo de 20 días asegurado, porque van a empezar a contar el plazo a partir del día de notas que le sigue al auto verificatorio. A ver si se entendió algo de esto. A ver si alguno de los dos me puede explicar lo que intenté decir. Plazo para interponer primero. ¿Cuál es el plazo para interponer el incidente de revisión? 10 días. 20 días, No, 20, pero perdón. va a depender el cómputo según el plenario Rafiki, y que es si fue dictada de acuerdo a lo previsto en la ley, no se va a tener en cuenta la notificación, sino cuando se dictó. Exacto. Si fue con posterioridad a los días que indica la ley, se va a tener en cuenta la fecha de notificación de la resolución. Perfecto. Ese plazo de 20 días se cuenta a partir de la notificación, con lo cual, si el juez saca una sentencia verificatoria después de un año de presentado el informe individual, bueno, ¿cuándo va a comenzar ese plazo de 20 días para plantear la revisión? A partir del primer día de nota siguiente a la sentencia verificatoria. En general se utiliza este criterio.
como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, si nos atenemos al texto de la ley, el artículo 37 dice 20 días desde Doctor. dictada la resolución del 36. De alguna manera este fallo como que amplía un poquito. ¿Y si fue dictada antes del cuando También. debió ser dictada? ¿Es el día que se previó que se iba a ser dictada o el día que se dictó? No. No, si se dictó el mismo día, desde ahí. O sea, Si se dictó con anterioridad al plazo previsto. la Desde ley que se marca dictó. un plazo de 10 días máximo. No dice que al 10º día la tenés que Claro. sacar. La podés sacar Y antes. yo había entendido mal entonces. Así que, mira, si mal no recuerdo, el fallo Rafiki decía eso. O sea que, a ver, yo por Yo lo que había recuerdo. malinterpretado. ¿Cómo? Malinterpreté. Pensé que en el caso de que se emita antes la resolución, comienza a correr el plazo desde el día de 10 días que debió En dictarse. el 10º día. Claro, Sí, Bien. pero fue erróneo. Sí. para mí es igual que como dice Néstor. O por lo Bueno, menos, es posible. La verdad que no estoy completamente seguro de esto. Yo, la lógica me llevaba a pensar que no. Yo ahora no recuerdo, la verdad que ese caso específico, Es que pero sí, por lógica tiene puede dictarlo en el día 5.º o en el día 8.º o en el día 10.º. Porque, exacto. claro, Pero puede ser que el fallo diga eso. Eso le pido que lo revisen porque la verdad no estoy completamente seguro de lo que le estoy diciendo en cuanto a esto. Lo que sí estoy seguro de que si se dicta el 10º día, a partir de ahí. Si se dicta posteriormente, a partir del primer día de nota. Queda por revisar esta cuestión, si se dicta antes. Así que bueno, vamos a dejar esto. Entonces, haciendo un repaso, tenemos que sabemos el plazo para interponer el incidente de revisión, 20 días. ¿Desde cuándo se computa? La ley dice desde el 36, aunque está este fallo Rafiki que hace ciertas salvedades. Sabemos quiénes son los legitimados, que es el deudor, los acreedores y no el síndico. En cuanto al trámite, iniciarse el incidente de revisión, que es una demanda incidental. ¿Qué trámite tiene el incidente de revisión? ¿Cuál es el trámite del incidente de revisión? ¿Lo han visto? ¿es un incidente específico No. o Es un general? incidente genérico. Con lo Genérico. cual, No lo vi incidente muchas específico es veces. cuando tiene un trámite Claro. preestablecido, ¿no? En este caso, la ley solo habla de que tramita por incidente. Al no aclarar más nada, nos vamos a la norma del 280 y siguiente, que habla del incidente genérico. ¿Cómo es el trámite del incidente genérico? ¿Se acuerdan cómo es el trámite? Demanda. Con el escrito de demanda se ofrece toda la prueba y se agrega la documental como cualquier demanda. De eso se corre traslado por 10 días por cédula. Si lo inicia un acreedor, bueno, se va a correr traslado al deudor y a la sindicatura. Ellos van a responder ese traslado. Si es necesario, se abre a prueba por 20 días. Si se abre a prueba, esa prueba que se produce tiene ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque la prueba es limitada. Puede haber solo un perito y 5 testigos nada más. El juez puede decretar negligencias de oficio para activar el trámite. Todo este trámite del incidente es inapelable, salvo la sentencia. La caducidad de instancia es a los 3 meses. Acá tenemos el 277. Y el juez, al momento de dictar sentencia, una vez vencido el periodo de prueba, va a dictar sentencia, y esa sentencia sí va a ser apelable. Esa sentencia que se dicta en el incidente de revisión se va a expedir en términos de verificación o no verificación. Ya no hay admisibilidad. La admisibilidad era para habilitar la vía de la revisión, pero si estamos en la vía de revisión, ya no vamos a expedir en términos de verificación o no verificación. Bien, acá encontré lo de Rafiki, y es como dijeron ustedes. Si se dicta antes, es desde el 10º día. ¿Está? Bien, del incidente de revisión. ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿Néstor tampoco? Continuamos entonces.
Ya tenemos toda una línea de tiempo vista, con una sentencia verificatoria dictada, ya sabemos con qué acreedores vamos a discutir en el concurso, y vimos esta vía del incidente de revisión. Ahora bien, hay otra posibilidad ya más restringida para revisar o para revocar esta sentencia verificatoria, que es la acción de dolo. La ley dice que si el juez dicta la sentencia verificatoria, solo va a poder ser revisada a través del incidente de revisión en los plazos que hemos visto, salvo acción de dolo. Es decir, además del incidente de revisión, tenemos paralelamente la posibilidad de iniciar una acción cuando ¿qué pase? Cuando exista dolo, ya sea del deudor o del acreedor, para la incorporación de esa creencia. Estamos hablando del dolo que ya conocemos, del artículo 271 y 272 del Código Civil y Comercial. Es decir, cuando hay alguna maniobra, alguna maquinación tendiente a que se incorpore una determinada creencia, bueno, puede ser dejada sin efecto a través de esta acción. Puede ser interpuesta dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales desde la resolución del 36. Acá se cuenta desde el mismo día, desde el dictado, no desde la notificación. Esto lo tiene el artículo 38. El juez competente es el mismo del concurso. El mismo juez que interviene en el concurso va a intervenir en esta acción de dolo. Tramita por vía ordinaria. Ordinaria en el sentido del ordinario del Código de Procedimientos local, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo que va a hacer este trámite ordinario es, bueno, cuando se culmina este procedimiento, lo que va a hacer el juez es dictar sentencia, diciendo, bueno, si hubo dolo de alguna de las partes en el reconocimiento o en la incorporación de esta creencia, lo que va a hacer es revocarla. ¿Está? La va a dejar sin efecto la admisión o la verificación de ese crédito. ¿Está? Si considera que no hubo dolo, va a rechazar la acción de dolo y se va a mantener vigente la resolución verificatoria. ¿Está? Entonces, sepan de que además de iniciar revisión está esta posibilidad de ir por acción de dolo, prevista en el artículo 38, con un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la resolución del 36. Exige dolo, tramita por vía ordinaria ante el mismo juez del concurso, y lo que busca entonces es dejar sin efecto o excluir a ese acreedor que ha sido reconocido en la sentencia verificatoria. Bien, ¿alguna duda con respecto hasta acá de la acción de dolo? No. Bueno, continuamos entonces. Todo lo que hemos visto acá es lo que ustedes llaman verificación ordinaria o verificación temporánea. Ahora, hay una verificación extraordinaria o tardía, que es la del incidente de verificación tardía, prevista en el artículo 56. Bien, ¿de esto han visto algo? ¿Saben algo de cómo es esta verificación tardía? Muy Ernesto, por arriba. ¿Qué te acordás? ¿O qué te acordás Que era cuando se había vencido el plazo de 15 o 20 días estimado por el juez para la verificación tempestiva. Exacto. Bien, o sea, vos sos acreedor de causa o título anterior a la presentación concursal. Se te venció el plazo para la verificación tempestiva. Se te venció esos 15 o 20 días que fijó el juez para que vayas ante el síndico. No es que perdés el crédito, tenés otra vía que es la de la verificación tardía, que es un trámite incidental. ¿No?
Es un incidente genérico. Se rige por las mismas reglas que hemos dicho recién, demanda, traslado, apertura a prueba o no. La única particularidad es que el síndico solo interviene al final, en la tardía. Cuando se produce toda la prueba, cuando el expediente está en condiciones de resolver, recién ahí le comunico al síndico para que emita un dictamen. En la revisión intervenía desde el principio. En la tardía solo emite un dictamen al final del incidente, antes de la sentencia. Una especie de informe individual en el incidente. Está después de la prueba. Bien. ¿Qué plazo tengo para interponer esta verificación tardía? Porque ¿lo puedo hacer en cualquier momento? No. Hay un plazo. La ley dice que el acreedor tardío va a poder insinuarse, va a poder iniciar ese incidente de revisión dentro del plazo de 2 años a contarse de la presentación concursal. Si no lo haces en ese plazo de 2 años, prescribe la acción para hacerlo. ¿Ah? ¿Esto han visto algo? No. ¿Néstor tampoco? Y si no, doctor, ¿qué tiene la acción individual o algo? No, porque está prescripta. Claro. Y Es así. si el concurso preventivo terminó antes de ese plazo, Claro, yo tengo hasta la sentencia del artículo 59 que se puede. Claro, se puede ir por verificación tardía, pero si concluye el concurso, ahí está el artículo 59, continúa por acción individual o se puede iniciar una acción individual. Ah. Pero siempre dentro de los 2 años. Lo que dice la norma es que la verificación tardía debe iniciarse dentro de los 2 años de la presentación concursal por incidente o concluido el concurso por acción individual. Si concluyó el concurso, el incidente no va, porque no puede haber un incidente de algo que ya concluyó, pero sí lo puedo hacer por acción individual. Si no lo inicio en esos 2 años, la acción prescribe. Régimen general. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito en esto. Esos 2 años los tenemos para iniciar el incidente de revisión o la acción por vía individual si concluyó el concurso, siempre y cuando la prescripción de mi acción no sea inferior. Si mi acción prescribía antes de esos 2 años, no voy a tener 2 años. Si mi acción prescribía antes, tengo que estar a la prescripción de mi acción. Yo no me puedo beneficiar porque exista un concurso. No se me extiende la prescripción originaria. Entonces, son 2 años como máximo, salvo que la prescripción de mi crédito sea inferior, en cuyo caso estoy hasta último. Y hay otra particularidad, que es que aún vencido ese plazo de 2 años, no se va a considerar prescripta la acción si yo fui por una acción a través de un trámite excluido del foro de atracción y presento la demanda dentro del plazo de 6 meses de que mi sentencia está firme. Ahora lo repasamos. Ustedes se acuerdan de que cuando vieron foro de atracción, yo tengo la posibilidad de ir a verificar ante el síndico o ir o continuar una acción individual, por ejemplo, un juicio de conocimiento, ¿no? Yo puedo continuar ante el juzgado de erradicación originaria, por ejemplo, una acción de daños y perjuicios que yo haya iniciado. ¿Qué pasa con ese juicio que no es atraído? Bueno, se va a dictar sentencia. ¿Y esa sentencia qué voy a tener que hacer en el concurso? ¿Esa sentencia va a valer como sentencia verificatoria? A ver, repasemos un poquito, porque esto es importante. ¿Qué se acuerdan del foro de atracción? el foro de atracción es que se atraen todos los procesos en el que el concursado sea sujeto pasivo de carácter patrimonial, con las excepciones al proceso concursal, digamos.
Bien, en principio se traerían todas las causas donde el concursado es demandado. Todas las causas de contenido patrimonial. Principio general. Y hay muchas excepciones. Por ejemplo, un Claro. juicio de daños y perjuicios. Para determinar Laboral. responsabilidad. Por ejemplo. Entonces, en ese juicio de daños y perjuicios va a continuar ante el juzgado de erradicación originaria. Ese actor en el daños no está obligado a ir a verificar ante el síndico. Puede continuar con su juicio individual. Va a tramitar ante la sede extraconcursal. Se va a dictar sentencia en ese juicio. Y esa sentencia, ¿para qué va a servir? Esa sentencia va a valer como que un crédito verificado, como que yo estoy verificando el crédito. No. Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo un juez, que no es el del concurso, va a decir que ese crédito está verificado? No. La sentencia dictada en el juicio de erradicación originaria va a servir como título verificatorio. Ese que obtuvo la sentencia tiene que venir a verificar al concurso. Va a ser un título para venir a verificar, nada más. La sentencia va a ser un título. Pero lo tiene que hacer valer en el concurso, por las vías que hemos visto. Verificación tardía y demás. Entonces, la ley dice que este plazo de 2 años no se va a considerar vencido si el que continúa la acción individual obtiene sentencia y se presenta a verificar dentro del plazo de 6 meses de que esa sentencia está firme. Entonces, yo continué con mi acción individual. Obtuve la sentencia en el juzgado de erradicación originaria. Esa sentencia no va a valer como sentencia verificatoria. Simplemente me va a dar un título para que yo lo haga valer en el concurso. Pero lo quiero hacer valer en el concurso y ya pasaron esos 2 años. Esa acción no estaría prescripta si yo lo hago valer, inicio el incidente de verificación tardía, dentro de 6 meses de que la sentencia quedó firme. ¿Está? No puede prescribir si el juez no me dicta sentencia en un trámite que capaz que dura 5 años. Entonces me da 6 meses más desde la firmeza de esa sentencia, en cuyo caso esa acción no está prescripta. ¿Se entendió esto? Sí. Florencia, ¿bien? Dejen prendido el micrófono porque no. Néstor, prendelo, déjalo prendido porque no hay sonido. No Sí, el tema es si le algún perro o algo. pasa nada. Somos 3, así que no pasa nada. Así que bueno, incidente de verificación, 2 años, si no prescribe, desde la presentación concursal, salvo que la prescripción de la acción sea menor, la prescripción de ese crédito sea menor, con esta salvedad, de que si se continúa por vía individual, tengo 6 meses, aún vencidos esos 2 años, desde la firmeza de la sentencia. En cuanto al trámite, recuerden, trámite genérico del 280 y siguiente, con la particularidad de que se le da una vista al final, una vez producida la prueba, para que emita ese dictamen. Una especie de informe individual chiquito. Bien, eso es, bueno, el juez en definitiva luego de eso dicta sentencia, expidiéndose en términos de verificación o no verificación, y esa sentencia va a ser apelada. Ahora bien, hay una bolilla que es, o un punto de la bolilla 8 que es el punto 4, que habla de extinción del derecho verificatorio. ¿A qué se refiere? Hay un articulito que, si no está a la vista, va a estar a la vista, que ustedes lo tienen que estudiar y que menciona algunas cuestiones relacionadas con la prescripción. Y justamente cuando habla de extinción del derecho verificatorio se hace referencia a esto, a la prescripción. Algo ya hemos visto. Lo que agrega ese artículo es, deja en claro de que lo que dice el artículo 56 es prescripción y no caducidad. El artículo 56 dice prescripción, habla del término prescripción. Pero bueno, los autores aclaran que es un plazo de prescripción y no de caducidad. ¿En qué incide esto? Porque al ser un plazo de prescripción puede ser interrumpido o suspendido. Si fuera caducidad, no. ¿En qué más? En que al ser un plazo de prescripción
no puede decretarse de oficio por el juez. Tiene que ser a pedido de parte. Diferente la causa. ¿Qué más aclara este punto de la bolilla? Que el síndico no está habilitado para interponer la prescripción, porque la prescripción la tiene que plantear la parte interesada, y el síndico no tiene un interés directo. Será el concursado el que tendrá que plantear la prescripción. Solamente podrá hacerlo el síndico cuando, en algún supuesto donde el fallido haya perdido legitimación procesal para hacerlo. Si en algún supuesto el fallido perdió legitimación procesal, esto se ve que sucede en la etapa de quiebra. Ahí el síndico sí podría hacerlo en sustitución del deudor. Bueno, en definitiva, no los quiero complicar mucho con esto. ¿Qué artículo era, perdón? El que regula la verificación tardía es el 56. Y hay un articulito, cuando yo hablo de artículo ahora me refiero a una publicación, un artículo de Trini, Sí. que bueno, que seguramente lo tienen a la vista ya, donde trata todas estas cuestiones relativas a la prescripción. Dice, lo del 56 es un periodo de prescripción y no de caducidad, por lo tanto puede ser interrumpida o suspendida, no puede ser decretada de oficio, tiene que ser a pedido de parte. El síndico solo la podría plantear en supuestos donde el deudor haya perdido la legitimación para hacerlo. Bueno, en definitiva va en ese sentido el artículo, después léanlo. Pero bueno, ya con esto lo van a poder entender mucho mejor. Bien, entonces salimos de lo que es verificación tardía. Entonces hemos visto verificación temporánea u ordinaria, verificación extraordinaria o tardía. Quedaría por mencionar los supuestos de verificaciones atenuadas. ¿Qué son las verificaciones atenuadas? Bueno, se encuentra en la ley el reconocimiento de ciertas acreencias por vías particulares, por vías específicas. O sea, son casos donde se admiten acreencias e incluso se pagan a acreedores a través de vías que no es ni la ordinaria ni la extraordinaria. No es ni la verificación temporánea ni la tardía. Pero la ley nos da ciertas soluciones que implican la admisión de esas acreencias, incluso el pago. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, digamos ustedes que han visto, ¿qué acreedor puede cobrar sin ir a verificar? Primero, y de manera anticipada. Todavía no lo vimos, pero el pronto El trabajador. Bien, Claro. perfecto. Por ejemplo, esto es una verificación atenuada, porque ese trabajador no es necesario que vaya a verificar, va a cobrar a través de estas vías del pronto pago que, bueno, ya van a ver. No me voy a extender entonces en el pronto pago, pero... Creo que subieron el video para hoy. ¿Cómo? Subieron el video para hoy, me parece. Bueno, pronto pago, léanlo, eso ¿Largó? da para una clase. Pero Sí. sepan de que hay un pronto pago de oficio, un pronto pago a pedido de parte. Sepan qué créditos pueden pedir el pronto pago. En principio, las acreencias laborales que tengan privilegio general o especial. Están mencionadas en el artículo 16. Sepan de cómo se paga. En principio se le paga íntegramente a esos prontopaguistas. Si existen fondos líquidos, si no se paga un 3% del ingreso bruto mensual con un límite de 4 salarios mínimos vital y móvil. Bueno, no nos vamos a extender con eso porque no vamos a llegar Sí, el artículo y dije, voy a dejar que me lo expliquen mejor. Me imagino que tiene una clase de eso. Creo que subieron para hoy un video. Bueno. Sí, hay una clase, es verdad. Un video con una clase, bueno, listo. Entonces nos remitimos a eso. Nada más les dejo la inquietud de que también se
o la doctrina y jurisprudencia discute si hay algunos otros acreedores que podrían verse de alguna manera beneficiados por un trámite de verificación o por un trámite de pronto pago. O sea, si hay acreedores no laborales que pueden ser admitidos y pagados a través de la vía de pronto pago. La ley es clara donde dice que los únicos pronto pagos pueden ser acreedores laborales, con privilegio especial generado. Tengo una Pero pregunta. eso, sí. Se me viene a la cabeza el caso de los contratos que están pendientes de ejecución, que puede reclamar lo devengado hasta el momento de la presentación. ¿Puede ser el contratante? Perfecto. Eso ¿Un es un caso? supuesto de verificación atenuada que ahora lo vamos a ver. Pero yo me refiero a si hay algún otro que puede ser beneficiado a través de la vía de pronto pago del artículo 16. O sea, cobrar inmediatamente. Hay algunos fallos, ahí lo tienen ustedes en el material. Hay uno que es González Feliciana, y hay otro Persini, que es de la Suprema Corte. Después, péguenle una miradita. Yo nada más le digo que habla de acreedores involuntarios. ¿Qué pasó? Se dio el supuesto de que una señora tuvo un accidente de tránsito con un colectivo. Esa señora era una señora mayor que, bueno, si tenía que iniciar un juicio de daños y perjuicios y esperar que se dicte sentencia en el juicio ordinario y después ir a verificar por la vía del incidente de verificación tardía y después estar a la resulta del concurso, iba a cobrar cuando ya esté fallecida, porque era una persona muy mayor y que el accidente le había generado una discapacidad muy importante, con lo cual dijeron no podemos esperar 5 o 10 años a que se desarrolle todo el trámite. Pero no tiene una vía de pronto pago como el acreedor laboral. Bueno, acá en algunos fallos que mencioné, se admitió que en cuestiones de salud, ¿viste? Por la urgencia que importaba solucionar esta situación, se asimilaba o se incorporaba entonces a este tipo de acreedores involuntarios dentro de la vía del pronto pago del 16. Fíjense que es una acreedora involuntaria esta señora mayor porque no quiso contratar con el concursado. El concursado tuvo un accidente en el colectivo. De alguna manera resulta acreedora involuntariamente. Solamente se los menciono como para que ustedes entiendan estos fallos que están en el material. Hay algunos fallos que reconocen la vía del pronto pago para acreedores que no son laborales, en casos muy excepcionales y para atender contingencias de salud, quizás alimentarias, u otras que no admiten demoras. ¿Está claro? Bien. Entonces, volviendo, primer supuesto de verificación atenuada es el pronto pago del artículo 16. Segundo supuesto de verificación atenuada es lo que dijo Néstor. Contrato con prestaciones recíprocas pendientes. El concursado, cuando se abre su concurso preventivo, es muy probable o es posible que tenga contratos en curso de ejecución. Bueno, si hay prestaciones adeudadas por ambas partes, el concursado le adeuda prestaciones al acreedor, y a su vez el acreedor le adeuda prestaciones al concursado, hay prestaciones pendientes que se deben a ambas partes. El artículo 20 dice, resuelve qué pasa con ese contrato. Dice, bueno, si hay contratos con prestaciones recíprocas pendientes a la fecha de que se abre el concurso, el deudor puede continuar, puede pedir que se continúen esos contratos. Esto es lógico. Si el concursado mantiene la administración, es lógico que necesite continuar con esos contratos. Entonces, el deudor puede continuar con esos contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Y el juez va a resolver esa petición que haga el concursado previa vista al síndico. Pero el artículo 20 dice que si el juez decide continuar con ese contrato, le hace lugar a lo que pidió el concursado,
dice, hay que pagarle a ese contratante no concursado todas las prestaciones que se le adeude hasta la fecha de presentación concurso. Es decir, el juez puede decidir que ese contrato con prestaciones recíprocas pendientes continúe, pero si decide continuar, a ese acreedor le pago todo lo que se le adeudaba a la fecha de presentación concursal. Entonces, como ven, de alguna manera se reconoce un crédito de un acreedor, se le está pagando incluso, y el 100% de lo adeudado, sin que sea necesario ir al trámite de verificación ordinaria o extraordinaria. ¿Está? Ese, entonces, el artículo 20 es otro supuesto de verificación atenuada. El caso del leasing, la ley 25.248, en el artículo 11, que es el único que queda vigente por el Código Nuevo Civil y Comercial, dice que en el caso de leasing y de quiebra del tomador se aplica el artículo 20. Entonces, no nos vamos a complicar. En el caso de leasing, se aplica el régimen del artículo 20, que hemos visto recién, con lo cual sería otro caso de verificación atenuada. Si yo le exijo continuar con el contrato, al dador del leasing, le tengo que pagar todo lo adeudado a la fecha de presentación en concurso. Bien, ¿alguna otra verificación atenuada que hayan visto? El caso del remate no judicial, o estos acreedores que están facultados para rematar extrajudicialmente. ¿Esto lo han visto? No, me parece que no. Vamos bien, vamos, perfecto. Pues. Es más, el examen es el 30, en principio. Estamos lejos, ¿eh? Venimos mal. Yo leí algo por mi cuenta, pero... No, es que no sé si es problema de usted o quizás no sea problema de usted. No, Pasa no es que le esté que el parcial iba a ser en mayo, supuestamente. Creo que teníamos 10 de mayo fecha. Entonces estaba todo el cronograma armado para el 10 de mayo y después tuvieron que achicar para que rindamos ahora el 30. Sí, bueno. Ahí me Entonces la escribieron. primera semana vinimos re tranqui y ahora es como... Creo que salvataje, ponele no entra. Salvataje generalmente no entra en el primero. Quizás en el recuperatorio sí. Hace un ratito me escribieron que es el 30, es posiblemente que sea el 30, y que va a ser oral por Zoom con mesas separadas. O sea, todos los profesores se van a dividir en diferentes mesas. Así que va a ser según esa modalidad, pero depende de la fecha a que la facultad pueda abrir el Zoom o mucho Zoom para que sea tomado por diferentes grupos de profesores. Pero en principio el 30, pero bueno, queda sujeto a confirmación. Bueno. Mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo? No, pero qué sé yo, la verdad que... Yo he rendido reales, oral, la han tardado 3, 4 días consecutivos. Sí, igual hay muchos profesores de concursal. Ya te digo, en la comisión nuestra somos 5 o 6 profesores, o sea, podemos hacer 3 mesas de 2. Así que, y no son tantos alumnos tampoco, así que, bueno, si el examen de ustedes lo hacemos Entre Es el todos. plan nuevo. en plan Lo hacemos nuevo. ahora. Pero bueno, como que métanle, porque la verdad que es preocupante que sea el 30, porque los veo que todavía falta mucho. Pero bueno, vamos a repasar un poquito esta verificación atenuada del 23, del artículo 23, que es esta. En este artículo 23 es donde se regula que ciertos acreedores van a poder rematar el bien de manera extrajudicial, el bien afectado a un privilegio especial. O sea, hay ciertos acreedores que están garantizados con un privilegio real, donde hay leyes que los habilitan a subastar extrajudicialmente. Por ejemplo, el banco hipotecario, hay una ley, la 24.000 y pico, que faculta al banco hipotecario a, si tiene deudores
hipotecarios o prendarios los puede liquidar extrajudicialmente los bienes y cobrarse de ahí sin ir a juicio. Entonces, el artículo 23 resuelve qué pasa cuando el deudor está en concurso preventivo. ¿Puede liquidar igualmente de manera extrajudicial ese acreedor el bien? ¿Y puede cobrarse o tiene que venir a verificar? La ley lo que dice es, se mantiene esa posibilidad de que liquide y se cobre de manera extrajudicial. Con lo cual, esto sería un supuesto de verificación atenuada, porque se estaría reconociendo a un acreedor y pagándole incluso sin que vaya al trámite de verificación. Lo va a hacer de manera extrajudicial y después tendría que hacer, una vez que liquida y se cobra, depositar el remanente en el concurso, si existe, y rendir cuentas. Otro supuesto de verificación atenuada. Hay una diferencia relacionada con la publicación de edictos, si se hizo antes o después. Léanlo, ahora yo no... Aplica una multa, ¿no? Por retardo. Claro, por cada día de retardo hay una multa, por cada día de retardo en rendir cuenta hay una multa. Lean bien ese artículo porque también distingue si la publicación de edictos de concurso se hizo antes o después de la publicación de edictos de remate no judicial. No quiero enroscar la cabeza, pero léanlo bien en específico esto. Lo importante ahora es que sepan de que esto es una verificación atenuada. Ese acreedor liquida y se cobra de manera extrajudicial. Bien, termino nada más con el supuesto de oposición del boleto. ¿Han visto algo de boleto de compraventa? ¿Y qué sucede ante el concurso del vendedor? Lo que vimos era como una pretensión excluyente de bienes, ¿no? Bien, bien. Entonces, ¿qué? Usted creo que lo dio en la comisión de la noche. Me metí ahí. Bueno, puede ser que sí. Sí, lo di en el marco de esta clase, digamos. Esta clase ya la di a la noche, pero bueno, en definitiva, en dos palabritas, después léanlo. Pero bueno, ¿qué pasa si el concursado vende un inmueble por boleto de compraventa? Imagínense una constructora que se concursa. La constructora había vendido todas las unidades funcionales por boleto. Todavía no habían logrado escriturar. ¿Qué pasa con esos inmuebles, con esos departamentos? ¿Van a ser parte del activo del concurso de la constructora o van a quedar excluidos por haberse vendido por boleto, aunque no se escrituró? ¿Ustedes qué piensan? Y yo Repito, pienso que concurso de constructora que vendió por boleto todos los departamentos. En el concurso de la constructora, ¿esos inmuebles van a formar parte del activo liquidable? ¿O van a estar excluidos del activo porque los vendió por boleto, sin escriturar? yo creo que no, por más que no se haya cumplido con las formalidades de transmisión del derecho real, la pretensión de excluir el bien es porque no le pertenece al concursado. Tiene un mejor derecho a la otra persona, El que tiene el el comprador del boleto de boletito. compraventa. No sé si Bien. debe cumplir con los requisitos que dice el Código Civil Comercial, haya pagado tal monto, etc. Lo que dice la ley concursal es que se puede excluir ese bien, esto lo tiene en el 146, en el artículo 146. Ese adquirente por boleto puede presentarse al concurso para que se excluya ese inmueble del activo concursal. Pero la ley le exige ciertos requisitos. Bueno, en principio tiene que haber adquirido por boleto. Ese boleto tiene que tener fecha cierta. Tiene que haberse vendido con anterioridad a la presentación concursal, ¿no? Y tiene que tener fecha cierta, tiene que haber una certeza de la fecha, ¿no? Revisen lo que es fecha cierta después. A su vez, ese adquirente tiene que ser de buena fe, no tiene que ser una maniobra para sacarse los bienes de encima del concursado
y tiene que haberse abonado como mínimo el 25% del precio. 4 requisitos. Claro, lo mismo que es el Código Civil, ¿no? Exactamente. Ahora se integra el artículo 146 con el 1171 del Código Civil y Comercial, y de ahí se extraen estos 4 requisitos que estamos hablando. Si hay un adquirente de buena fe que compró por boleto, y ese boleto tiene fecha cierta, y se pagó al menos el 25% del precio, se puede presentar ese adquirente en el concurso para que ese bien sea excluido del activo. Ahora bien, esa acción que tiene ese adquirente por boleto, ¿sería una verificación o no? ¿Sería una verificación atenuada o no? Para Garabuso, ese sujeto no tiene que ir por el trámite de verificación. Simplemente lo que debe hacer es un trámite de oposición de boleto, que iría por el trámite del 280 y siguientes. Para otros, la genialidad, interpretan de que igual tiene que ir por las vías verificatorias, porque lo que va a hacer el juez, o lo que pretende que el juez le reconozca, es una obligación de hacer, que es que el concursado le escriture. No solo excluir el bien, sino que el concursado le escriture. Entonces, para algunos tiene que ir por la vía verificatoria, con lo cual no sería una verificación atenuada. Para otros, como Garabuso, interpretan de que sería un supuesto particular, una especie de verificación atenuada, porque lo que se hace es una acción de oposición de boleto, no de verificación. Lo que se busca es que se excluya el bien, no que se reconozca o que se incorpore a ese acreedor. ¿Está claro? Bueno, con eso hemos visto algunos ejemplos de lo que serían las verificaciones atenuadas. Estos supuestos particulares diferentes a la verificación ordinaria o temporaria o a la verificación extraordinaria o tardía del 56. Bueno, hemos repasado todo lo que es el trámite de verificación ordinaria, los incidentes de revisión y tardía, acción de dolo. Hemos visto cuestiones relacionadas con la prescripción y hemos visto todas estas verificaciones atenuadas, pronto pago, contrato con prestaciones recíprocas pendientes, remate extrajudicial, boleto de compra-venta, y creo que nada más. ¿Dudas? ¿Algunas dudas? No, lo único me quedó el artículo del Código Civil de boleto de compraventa. 1171. 71. Eso. Néstor, ¿alguna duda? Doctor, excelente. Bueno, esperen que saco una fotito, así paso la asistencia. Se ríe. Bueno, listo. Ya tienen presente. Bueno, les agradezco mucho la atención y les deseo realmente muchos éxitos. Si llegan a estar en mi mesa, por supuesto que bueno, van a tener una colaboración, al menos de mi parte, porque la verdad que les agradezco mucho la atención y la participación que tuvieron hoy en esta charla. Así que bueno, nos veremos entonces en el examen. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Chao. Gracias por la clase.